barroco, una época fecunda para el arte y también para la teología, se abre tras la culminación del Concilio de Trento en 1563. Durará casi un siglo hasta la Paz de Westfalia, como coronación postrera del esplendor del Renacimiento y del humanismo cristiano. Un tiempo luminoso y triste. Triste porque la Iglesia Católica pierde parte de Alemania, Suiza, norte de Europa e Inglaterra y padece graves disturbios en Francia. Luminoso porque la teología se pone al servicio de la instrucción religiosa del pueblo y florecen la santidad, el ímpetu misionero, el arte y la cultura de inspiración cristiana. La teología del barroco ilumina el final de la segunda escolástica. Es una época de grandes autores teológicos y de un gran renacer de los temas teológicos también. Renace el espíritu de escuela con el Magister Dixit, con todo lo que implica de falta de unidad, pero también de una gran creatividad dentro de cada una de las escuelas. Las tres escuelas principales son la escuela dominicana, la escuela jesuítica y la escuela agustiniana. Las tres parten de los grandes maestros salmantinos, Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, Melchor Cano, y son, en cierto modo, deudores de ellos. La escuela dominicana, también llamada Segunda Escuela de Salamanca, se caracteriza por una mayor rigidez en el modo de interpretar y de seguir a Santo Tomás. Están más preocupados por las cuestiones morales, por las cuestiones metafísicas, que por las cuestiones humanistas y de problemas de actualidad que había sido característico de la primera escuela de Salamanca. A la escuela dominicana pertenece Domingo Báñez, que estudió teología con Melchor Cano, Pedro de Soto y Diego de Chávez. En los años 1567 y 1568 enseñó en Alcalá, cuando los debates sobre el bañanismo estaban en su apogeo. Obtuvo cátedras en la Universidad de Salamanca, que regentó hasta 1599, en que se jubiló. Fue consultor del monarca Felipe II y confesor de Santa Teresa de Jesús. La escuela jesuítica se formó con un grupo importante de miembros de la compañía que estudiaron en Salamanca bajo la sombra de Francisco de Vitoria y sus discípulos. Allí aprendieron el método teológico. El papel de la compañía había sido muy relevante en Trento, con importantes intervenciones de Laínez y Salmerón. Siguió siendo importante en la posterior aplicación de la Reforma Tridentina, tanto en Europa, muy especialmente en Alemania, España y Portugal, como en tierras de misión. Los jesuitas marcharon primeramente al Congo en 1547, a Brasil en 1549 y a la América Española después de la clausura de Trento. Trabajaron en las misiones asiáticas desde los comienzos con los viajes apostólicos de San Francisco Javier. En Roma, en 1551, abrieron un colegio que habría de ser el modelo e ideal de sus centros formativos. En ese colegio romano enseñarían los principales teólogos jesuitas, San Roberto Belarmino, Francisco Suárez y Gabriel Vázquez. Mientras tanto, en Alemania, San Pedro Canisio realizaba un apostolado providencial deteniendo el avance del luteranismo. La escuela jesuítica quedó consolidada alrededor del plan de estudios de la compañía de 1598. En ese plan de estudios se va evolucionando desde una sincera y total adhesión a Santo Tomás de Aquino, que había marcado a San Ignacio de Loyola en las Constituciones, a una discreta oposición en aquellos puntos de Santo Tomás en los que discrepaban, siempre manteniéndose dentro del campo católico. También ese curso Studiorum, ese ratio Studiorum, ese currícula, está lleno del humanismo que es tan característico de los colegios de la compañía en toda Europa. Francisco Suárez es el gran autor sobre el que van a consolidar esa escuela jesuítica. Él era un gran teólogo, pero también un gran filósofo. Sistematizó la metafísica, que hasta entonces se estudiaba siguiendo los comentarios a los libros de Aristóteles, que, como es lógico, ni tocaban todos los temas de la metafísica ni los tocaban de un modo sistemático. Finalmente hay que referirse a su gran tratado de Legibus, porque ese tratado en el campo del derecho internacional ha tenido una gran importancia desde su publicación.
La doctrina que allí se expone es muy cercana a la de Francisco de Vitoria, y como en el caso de Vitoria está motivada por los grandes descubrimientos que se van haciendo sucesivamente en la época y que van influyendo lógicamente en ese desarrollo de la teología y del derecho, que en aquella época iban intrínsecamente unidas. Contemporáneamente a las enseñanzas de Francisco Suárez en Salamanca se constituyó un equipo de profesores, todos ellos pertenecientes a la Compañía de Jesús, en el Colegio de Artes de la Universidad de Coimbra, conocidos como los conimbricenses. Sus enseñanzas a partir de 1555 constituyeron la base del curso filosófico conimbricense. Ejercieron una notable influencia en los medios filosóficos y teológicos en Portugal, España y en el centro y centro-oeste de Europa. La tercera escuela fue la de los agustinos. Todos son partidarios de San Agustín, como lo son de Santo Tomás. Destaca Fray Luis de León, que redactó importantes obras de temas tan variados como los nombres de Cristo, la perfecta casada, el Tratado de Leyes. Autor de gran preparación teológica, fue procesado por la Inquisición por su traducción del Cantar de los Cantares. Sus trabajos, como el de otros agustinos, tienen siempre como línea de fuerza la Sagrada Escritura. En el barroco portugués destaca el filósofo y teólogo dominico Juan de Santo Tomás. Estudió en Coimbra y Lovaina. Ganó cátedras en Alcalá y fue confesor de Felipe IV. Al revés que Renato Descartes, contemporáneo suyo, que separó la filosofía de la teología, metiéndola en el siglo, Juan de Santo Tomás separó del siglo la metafísica y la incrustó en el cielo de la teología. Fue uno de los mejores expositores del tomismo y su influencia se dejó sentir en Jacques Maritain y la neoscolástica del siglo XX. Una parte importante de la teología barroca se manifestó en las disputas teológicas, síntoma de gran vitalidad teológica y clara preparación metafísica. Pero al volcar la pasión de escuela en el debate, terminaron provocando un gran desgaste de fuerzas y de vigor teológico. Los grandes temas debatidos fueron la cuestión bíblica y la conjunción gracia y libertad. El Concilio de Trento había impulsado la creación de cátedras de Sagrada Escritura en las facultades de teología. Era necesario, pues los protestantes solo admitían la Escritura y desarrollaron ampliamente los estudios bíblicos. En esas cátedras se afrontaron temas como el valor de la Vulgata en la Iglesia Católica, los sentidos bíblicos y la exégesis alegórica de los padres de la Iglesia. Fruto de esos estudios fue la Políglota Regia o de Arias Montano. En plena confrontación con la teología protestante, ya consolidada en muchos países de Europa, la teología católica del barroco debía dar una respuesta teológica eficaz. Ese es el marco de la disputa de Auxilis, uno de los momentos teológicos más interesantes de toda aquella época. Nada menos que el intento de penetrar en un misterio de la fe tan profundo como la conjunción entre la gracia de Dios y la libertad en orden a la salvación de las almas. Esa disputa de Auxilis tuvo dos grandes representantes. No nos olvidemos que estamos en la época de las escuelas teológicas. Por una parte, Luis de Molina, jesuita, y por otra parte Domingo Báñez, teólogo dominicano. Ambos van a disputar en foros abiertos, van a disputar abiertamente, van a disputar poniendo en juego toda su capacidad teológica y argumentativa. Van a aparecer, como fruto de la disputa de Auxilis, nuevos términos teológicos acuñados: la ciencia media, la gracia eficaz, la gracia necesaria. Eso es un gran logro para la teología. Por otra parte, la disputa se llegó a términos muy duros y sufrieron descalificaciones unos y otros. Esta es quizás el momento más triste de la disputa de Auxilis.